Ahora sabrás cómo alcanzar el nivel más alto de pureza. La manera correcta de hacerlo se encuentra oculta en una pequeña parábola sufí. La parábola es la siguiente. El hombre puro une dos en uno. El amante une tres en uno. Pero temo que tu ignorancia y tu estupidez te dejen varado en el puente. Él es el proveedor tanto de la fe como de los bienes mundanos. Él no es otro que el que dispone de nuestras vidas. Él no es un tirano, por cada cosa que toma devuelve 70 veces más. Y si cierra una puerta, abre otras 10 para ti. Para él eres un tesoro, más que tú para ti mismo. Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Deja tus bajas pasiones y ven a mí. Tienes que darte cuenta que es su guía la que te mantiene en el camino, y no tu propia fortaleza. La vida existe a través de la dualidad. El proceso mismo de la vida depende de los polos opuestos. La vida es como un río. Para que exista el río son necesarias dos orillas. El río no puede existir sin dos orillas que lo sostengan, tal como el pájaro no puede volar sin dos alas y tú no puedes caminar sin dos piernas. La vida necesita de la dualidad. La encontrarás en todos lados, hasta que llegue lo último. Lo último, el absoluto, o llámalo Dios, trasciende la dualidad, entonces la vida desaparece y te vuelves invisible. Entonces no tienes forma ni nombre. Entonces has ido más allá. Eso es nirvana. Estas dos cosas deben ser entendidas. La vida no puede existir sin polos opuestos. La vida es un proceso dialéctico. Entre hombre y mujer, entre oscuridad y luz, entre vida y muerte, entre bien y mal. La vida no puede existir sin esta dualidad. La manifestación no es posible sin dualidad. En consecuencia se vuelve posible entender otra visión. Si la dualidad desaparece, la vida tal como la conoces desaparece. La vida en el tiempo y el espacio desaparece. Entonces se abre otra puerta. Pasas a otro plano. El plano de lo invisible, el plano de lo misterioso, el plano donde no hay forma ni nombre. Todo permanece, pero no manifiesto. Eso es llamado nirvana, moksha. El estado último de samadhi en el que todo desaparece. Si la dualidad es el modo de ser de la vida, entonces la no dualidad es el modo de ser de la religión, porque la religión no es otra cosa que un arte de trascender la forma manifiesta y entrar en lo no manifiesto, ir a la fuente original de la que venimos y que anhelamos. Porque pertenecemos a ella. Donde sea que estemos no podemos sentir que estamos cómodos. Algo sigue insatisfecho. Seguimos extrañando la fuente original porque solo en la fuente hay descanso. Los sutras de hoy son de un valor inmenso. Medita sobre cada palabra. El hombre puro une dos en uno. El amante une tres en uno. La tradición gnóstica dice que hay dos caminos para trascender la dualidad, para trascender la multiplicidad, para trascender este conflicto constante entre la vida y la muerte. El primer camino es llamado por los gnósticos vía purgativa, a través de la pureza. Y el segundo camino es llamado vía unitiva, a través de la unidad. El primero es el camino de la meditación, el segundo, el camino del amor. El primero es zen, el segundo es sufismo. En el camino de la meditación, uno tiene que eliminar, uno tiene que vaciarse totalmente. En el camino del amor, hay que seguir exactamente el proceso inverso. Uno tiene que llegar a estar cada vez más lleno. Uno tiene que llegar a estar tan lleno que empiece a desbordar. En el camino de la meditación, uno tiene que llegar a estar tan vacío que no quede nada. Uno es solo pura nada. Por eso Buda dice que no hay alma. Él dice que en la experiencia última no se encuentra nada, solo se encuentra nada. Vacío total, un estado de no yo, anatta. En consecuencia, él lo ha llamado nirvana. Nirvana significa apagando una vela. El ego simplemente desaparece, como si apagases una vela. No queda nada. Solo hay pureza cuando no queda nada. Si allí hay algo, eso es impureza. Cuando en el espejo no hay nada, entonces el espejo es puro. Ningún reflejo, ningún polvo, ningún contenido en la consciencia. No queda nada a ser conocido. Entonces uno es puro. Esta es la vía purgativa. Seguir eliminando. Los Upanishads dicen, neti neti. Esto no es eso, aquello tampoco es eso, ni esto ni aquello. Sigue negando, sigue eliminando, hasta que no quede nada. Y cuando has llegado a ese vacío total, esa es la meta. Entonces todo es paz, todo es silencio. Uno ha ido más allá de la dualidad, más allá de la multiplicidad. En este estado, el observador se vuelve lo observado. No hay distinción entre el observador y lo observado. De ahí la famosa declaración de J. Krishnamurti. El observador es lo observado, esta es la esencia misma de la meditación. Entonces no hay dos. Ni el conocedor ni lo conocido, ni sujeto ni objeto.
Allí hay solo uno. Pero ni siquiera lo puedes llamar uno, porque no hay nadie que lo llame uno. Allí hay uno, pero totalmente silencioso y calmo. Allí hay uno, pero no hay nadie para declararlo. Allí hay uno, pero es como si todo estuviese ausente, no presente. Esto es lo que dice Akin Sanai. El hombre puro une dos en uno. El observador y lo observado. El hombre puro significa el hombre de meditación. El hombre puro significa alguien que ha estado intentando el camino de vía purgativa, que simplemente se ha estado vaciando de todo lo que le es extraño y que sigue eliminando todo lo que no es su ser esencial. Y entonces en sus manos no queda nada. Eso es lo que dice la gente zen, que el hombre es como una cebolla. Sigues pelando, capa tras capa, sigues pelando, y finalmente no queda nada. La búsqueda es eso. Cuando las manos están vacías, no queda nada, has llegado. Ahora no puede haber desdicha porque no hay nadie allí para ser desdichado. Ahora no puede haber dolor porque no hay nadie allí para sentir dolor. Ahora no hay ni conocimiento ni ignorancia porque no hay conocedor. Ahora no hay ni esclavitud ni liberación, porque no hay nadie para ser esclavizado ni liberado. Todo se ha ido, todo ha desaparecido. Has caído de vuelta a la fuente. Lo manifiesto no está más. Te has vuelto no manifiesto. En este estado no eres ni hombre ni mujer, en este estado no eres ni feliz ni infeliz, porque todo eso es parte del mundo dual. Feliz, infeliz, hombre, mujer, hermoso, feo, bueno, malo. Todo eso se ha ido. No eres ni bueno ni malo. Ahora no hay diablo ni hay Dios. Eso es parte de la dualidad, la misma dualidad. Y en la dualidad siempre hay tensión, en la dualidad siempre hay conflicto. En la dualidad siempre está el otro. Y la gente zen estará de acuerdo con Jean-Paul Sartre cuando él dice, el otro es el infierno. La gente zen también dirá, sí, el otro es el infierno, el otro tiene que desaparecer. Pero el otro solo puede desaparecer si tú también desapareces. Yo y tú existen como dos aspectos de la misma moneda. Si tú desaparece, yo desaparece, si yo desaparece, tú desaparece. No pueden existir separadamente. Son parte de un fenómeno único. Entonces no hay ni yo ni tú. Es por eso que Buda no decía nada acerca del alma o de Dios. El suyo es el camino más puro de meditación. Y esto ha sido algo muy confuso para otros que no entienden el camino de la pureza. Buda lo llamó Visuddhimagga. Esto tiene exactamente el mismo significado que vía purgativa, el camino de la pureza. Cristianos, hindúes y musulmanes no pueden entender lo que Buda está tratando de decir. No hay Dios, no hay alma, entonces, ¿qué es la religión? Buda dice que este estado de no Dios, no alma, es religión. Los cristianos, musulmanes o hindúes no pueden concebir de qué tipo de religión está hablando porque piensan en la religión como algo centrado en la idea de Dios. ¿Cómo puede haber una religión sin Dios? Pero hay una religión sin Dios, el jainismo. En eso los jainas están de acuerdo con Buda, en que no hay Dios. Pero cuando Buda dice que no hay alma, ni siquiera los jainas están de acuerdo. Ellos dicen, ¿cómo puede haber una religión sin un alma? Los cristianos, los hindúes y los musulmanes dicen, sin Dios y el alma no puede haber religión. Estas dos cosas son esenciales. Y Buda dice, a menos que abandones estas dos cosas, no entrarás en el mundo de la religión. Estas dos cosas son las barreras. Los jainas dicen, Dios se puede abandonar, es una hipótesis innecesaria. Simplemente purifícate, eso es todo. No hay necesidad de Dios, no hay necesidad de oraciones, con la meditación será suficiente. Sigue purificándote. Ellos están de acuerdo con Buda a medias. Y también están de acuerdo a medias con los hindúes, los musulmanes y los cristianos. Es por eso que en India, aunque el budismo y el jainismo nacieron juntos, los hindúes destruyeron el budismo completamente. No destruyeron el jainismo, le permitieron existir al lado suyo, porque el jainismo parece estar de acuerdo al menos con un ingrediente básico, el alma. A los ojos de los hindúes, Buda va demasiado lejos porque niega ambas cosas. Pero él tiene razón en eso. Si Dios no existe, entonces el alma no puede existir. Yo y tú solo pueden ser parte de un par. Existen como una pareja, no pueden divorciarse. ¿Qué significaría la palabra yo si no hubiese tú? No significaría nada. No tendría sentido. El significado solo es dado a través del otro. ¿Qué significaría la luz si no hay oscuridad? ¿Qué significaría la vida si no hay muerte? Mira simplemente la dualidad del lenguaje. Todo lenguaje es dual. El significado viene de la palabra opuesta.
Parece muy extraño que el significado deba venirle a una palabra de la palabra opuesta. Luz tiene significado solo a causa de la oscuridad, amor tiene significado solo a causa del odio, compasión tiene significado solo a causa del enojo, y el santo tiene significado solo a causa del pecador. El monasterio es significativo a causa del mundo. Esto es extraño, pero es así como es. Las palabras dependen de sus opuestos. Si miras en el diccionario de los filósofos y preguntas, ¿qué es materia? Encontrarás la respuesta: lo que no es mente. Y si preguntas, ¿qué es mente? Encontrarás la respuesta: lo que no es materia. Esto es muy absurdo. Defines la materia diciendo, lo que no es mente, y defines la mente diciendo, lo que no es materia. Y parece que no sabes lo que es la materia ni lo que es la mente. Nadie sabe. El lenguaje depende de la dualidad, tal como toda la vida depende de la dualidad. El lenguaje surge de las experiencias de vida. Está totalmente enraizado en las experiencias de vida. Es por eso que la verdad es inexpresable. Y Lao Tse tiene razón cuando dice, en el momento en que expresas la verdad, esta se vuelve una mentira. Dila y la habrás falsificado. El Tao que puede decirse no es el verdadero Tao. La verdad que puede expresarse ya no es verdad, el Dios que puede ser formulado y definido ya no es Dios. Lo que él está diciendo es que el lenguaje está enraizado en la dualidad, y la verdad trasciende la dualidad. No se puede decir nada acerca de ella. Por eso Buda no dice nada acerca de la verdad, ni siquiera sí o no. Ni siquiera moverá su cabeza, de este modo o de aquel. Si le preguntas acerca de la verdad, él permanece como una estatua de piedra. De él no viene ninguna respuesta. Ninguna respuesta, ni negativa ni positiva, como si no hubiese oído lo que le preguntaste. Él lo ha oído, pero decir cualquier cosa sería equivocado. Cualquier cosa estaría equivocada. Hasta decir que no se puede decir nada acerca de ello estaría equivocado, porque ya has dicho algo. No se puede decir nada de la verdad, ya es una declaración que la define, una expresión que le da significado. Buda es el hombre más mal entendido del mundo. ¿Y cuál es la razón? Que él ha elegido el camino de lo negativo, el camino de vaciarse a sí mismo, el camino de la eliminación. Él es la forma más pura de meditación, donde dos se vuelven uno. Y cuando dos se vuelven uno, no se puede decir nada. Él ni siquiera puede bailar porque eso sería una declaración. Él ni siquiera puede cantar porque eso sería una declaración. Él no puede darte ni siquiera una indicación indirecta, ni siquiera un gesto. Él está totalmente quieto. Él es solo silencio puro. Si tienes ojos para ver, podrás ver. Si tienes corazón para entender, entenderás. Él no está disponible en absoluto para el mundo del lenguaje y la comunicación. Akin Sanai dice, el hombre puro une dos en uno. El amante une tres en uno. Él dice, pero, ¿qué sucede con el amante? Su unidad es mucho más rica porque él une tres en uno. El amante, el amado y el amor. Su unidad es una especie de trinidad. Ese es el segundo camino. El camino del devoto, el bhakta, el sufí, el amante. Y Sanai dice que es mucho más rico que el camino de la pureza. A causa de la unidad de tres, tiene riqueza y tiene mucha más savia. Y dado que es un camino de amor, no niega, afirma. El camino del meditador dice neti neti. Ni esto ni aquello. El camino del amor dice iti iti, esto también, esto también. El camino del amor acepta, afirma, da la bienvenida, es positivo. No lo vacía a uno, lo llena en cambio con el amado. Invita de Dios, se vuelve el anfitrión de Dios. Y surge una unidad que no es la unidad de la desaparición del observador en lo observado o de lo observado en el observador. No es una unidad de desaparición, es una unidad orgásmica. Es como cuando dos amantes van a las alturas de su pasión, cuando se disuelven uno en el otro pero son mucho más de lo que han sido alguna vez. ¿Lo has observado? Si alguien toma tu mano muy amorosamente en su mano y la aprieta con calidez, amor y cuidado, repentinamente tu mano se vuelve viva. Pulsa con nueva alegría. Solo un momento atrás quizás ni siquiera eras consciente de tu mano. Ahora la mano está viva, más viva que ninguna otra parte de tu cuerpo. La mano se destaca, se vuelve cada vez más cálida. Siente la alegría del otro al saludarte, siente el amor del otro que se vierte en ti. Empieza a responder. Vibra, pulsa, fluye. Los psicólogos dicen que un niño que no ha sido abrazado por los padres de algún modo permanece muerto. Su cuerpo nunca llega a estar vivo. El niño necesita ser abrazado. El niño necesita ser abrazado una y otra vez, acariciado y besado.
De no ser así, el niño nunca conocerá la vida pulsando en su cuerpo. Permanecerá literalmente frío porque nunca conocerá la calidez vertiéndose en él. Y cuando no hay calidez vertiéndose en él no puede responder con su propia calidez. Su calidez debe ser desafiada, provocada, seducida. Pero nuestro mundo se ha vuelto cada vez menos amoroso, menos acariciador, menos abrazador. La gente se mantiene apartada, vive a una distancia. Aun si están parados uno al lado del otro en un tren, tocándose los cuerpos, aún así se mantienen distantes y apartados. Ese toque tiene que permanecer frío porque si el toque se vuelve cálido, el otro se podrá sentir ofendido. Has transgredido, has entrado en su territorio, ¿cómo te atreves? Los cuerpos podrán estar tocándose pero las almas no se deben tocar. Los cuerpos podrán estar tocándose, pero deberían tocarse como se tocan los cadáveres. No deberían volverse cálidos, no deberían responder. Esto ha creado un hombre muy encapsulado que vive en una especie de tumba, que vive en un mundo muy, muy frío, oscuro y frío. Cuando alguien te abraza y el abrazo no es solo un movimiento vacío, un gesto vacío, cuando el abrazo es real y auténtico y el otro vierte su amor en ti, tu energía de amor se pone a la altura de las circunstancias. Tu cuerpo se vuelve vivo, sientes un tipo de vida totalmente diferente. Empiezas a moverte hacia el punto óptimo. De no ser así, la gente vive en el punto mínimo. Vive una vida opaca, su vida no tiene agudeza. No puede tenerla sin amor. Estoy diciendo que observes tu cuerpo cuando estás sosteniendo a alguien amorosamente, ¿qué sucede? La parte del cuerpo que está en contacto con el amor del otro y está sintiendo el amor del otro, se vuelve más viva. El amor da una vida que ninguna otra cosa puede dar. El meditador es frío. No es por accidente que Buda sea el primer hombre de quien se hicieron estatuas de mármol. Él es el primero, y el mármol le va perfectamente bien. Él es tan frío como el mármol, y por supuesto, es tan silencioso como el mármol. Pero es más una estatua que un hombre. No puedes hacer una estatua de un sufí, porque la estatua no expresará su danza, la estatua no expresará su canción, la estatua no expresará su amor, su oración, su gratitud. Su locura extática no será expresada por la estatua. Solo se puede hacer estatuas de un meditador. El meditador es una estatua. Frío, silencioso, vacío. El vacío tiene una pureza, eso es verdad, pero en él algo está faltando. En él está faltando riqueza, está faltando vida, está faltando alegría orgásmica. Y eso es lo que les sucede a las personas que transitan el camino de vía unitiva. Su camino es de unidad orgásmica. Tal como dos amantes se abrazan, penetran uno en el otro, no solo físicamente sino también espiritualmente, se disuelven y surge una especie de unidad, dos individuos se vuelven uno. Y cuando estos dos individuos se vuelven uno, de hecho hay tres cosas que se vuelven uno, el amante, el amado y el amor. El amor es un fenómeno muy sustancial para los amantes. De hecho el amante y el amado no son nada en comparación con la realidad del amor. El amor es mucho más real que su existencia separados el uno del otro. Entonces, cuando los amantes se encuentran tres cosas. Para simbolizar esto, en India hemos creado un hermoso lugar sagrado, Prayag, donde se dice que se encuentran tres ríos. Dos son visibles, el tercero es invisible. Uno es el Ganges, muy visible. Otro es el Yamuna, muy visible, y el tercero es Saraswati. Nadie puede verlo. Está allí, pero solo hay que creer en él, es invisible. Para la mente científica parece absurdo. ¿Cómo puede haber un río invisible? Nadie lo ha visto nunca, pero los hindúes siguen diciendo que hay un encuentro de tres ríos. Dos son de este mundo y el tercero es del otro mundo. Dos pertenecen a la tierra y el tercero pertenece al más allá. Esta es realmente una metáfora del amor. Cuando dos amantes se encuentran tres cosas, se encuentran tres energías. Dos son de esta tierra, una es del más allá. Dos son visibles. Puedes ver al amante y puedes ver al amado, pero no podrás ver el amor, que es mucho más valioso que ambos. De hecho, es a causa del tercero que los dos se están encontrando, es en el tercero que los dos se están disolviendo. Y cuando los dos se disuelven, el tercero también se disuelve. Pero, nuevamente, es un fenómeno totalmente diferente. Baudin es totalmente diferente de Buda, Ahimsana es totalmente diferente de Sosan. Y la diferencia es que Buda estará totalmente vacío, Baudin estará totalmente lleno. Buda será frío, apartado, desapegado y silencioso. Baudin estará bailando con tremendo éxtasis. Buda será solo paz. Baudin además será dicha.
La paz será secundaria, la dicha será primordial. En Buda, la paz será primordial, la dicha será secundaria. En Buda la paz será visible, la dicha permanecerá invisible. En Baodin la dicha estará allí bailando. Muy visible, tangible, casi puedes tocarla, pero la paz permanecerá oculta, la paz será solo una sombra. Solo puedes inferirla, puedes adivinarla, pero no puedes tocarla. En Sosan encontrarás pureza pero vacío. Y en Sanai encontrarás plenitud, total plenitud desbordando. Estos son dos modos de encontrarse con el más allá. O desaparecer completamente como Buda, o volverse total como un sufí o un bhakta. El hombre puro une dos en uno. El amante une tres en uno. Es por eso que Sanai llama a su camino el camino del jardín. El camino del meditador es una especie de desierto. El desierto tiene su propia belleza. Si has estado en el desierto en la noche, tiene una frescura que nunca encontrarás en ningún otro lugar, y tiene un silencio inmenso, un silencio enorme, y tiene infinito. Tiene un sabor que le es propio. Si has estado solo en un desierto, bajo el cielo estrellado, nunca encontrarás esa soledad en ningún otro lugar. No hay ningún otro lugar en la tierra tan lleno de soledad como un desierto. Y no hay variedad, entonces no te puedes distraer. Es lo mismo por millas y millas, todo lo que puedes ver hasta el horizonte es lo mismo. No hay nada para ver. Si has visto un desierto, los has visto a todos. Es lo mismo. La misma escena se va extendiendo más y más lejos. No hay distracción. Es por eso que muchos meditadores se han ido al desierto. A lo largo de las épocas, mucha gente se ha ido al desierto. La atracción ha sido el silencio y la belleza de una situación que no distrae. Nada distrae, nada se mueve, todo está totalmente quieto. La muerte solo puede ser tan quieta como el desierto. El desierto tiene una belleza propia, pero carece de riqueza y variedad. El jardín tiene variedad. Muchos árboles, mucho follaje verde, muchas flores, muchos colores, pájaros cantando, arroyos corriendo, el sonido del agua que corre y el viento que pasa a través de los pinos. Y hay mil y una cosas ocurriendo juntas. El jardín está lleno, el desierto está vacío. El ser interior de un meditador se vuelve como un desierto y el ser interior de un amante se vuelve como un jardín. De aquí que Sanai haya llamado a estos sutras el Adhika, el jardín. Sin embargo, depende de ti. A uno podrá gustarle más el desierto que el jardín, entonces ese es su camino. No hay nada equivocado en él, uno debería seguir ese camino. Uno tiene que mirar dentro de sí mismo y ver su potencial, sus posibilidades, sus inclinaciones. Es posible que el desierto pueda ser para ti un jardín o el jardín pueda ser para ti un desierto, porque lo que para un hombre es comida puede ser veneno para otro. Es Sanai el que dice que el mundo del amante es mucho más rico. Es un amante hablando acerca de su mundo, recuérdalo. Pero temo que tu ignorancia y tu estupidez te dejen varado en el puente. Sanai dice. Pero recuerda una cosa, todos los maestros lo han dicho porque el problema existe en ambos caminos. El problema es que uno se puede quedar varado en el puente. El meditador podrá volverse tan adicto a la meditación que se quede varado en el puente. El amante podrá volverse demasiado adicto al amor, entonces estará varado en el puente. El amor es un puente, la meditación es un puente. Y tienes que ir más allá del puente, en el estado último, el meditador tiene que abandonar su meditación y el amante tiene que olvidarse completamente de su amor. De no ser así solo estarás cerca de la puerta pero no serás capaz de entrar en el templo. El método debe ser olvidado. Buda dijo que cada método es como una balsa, como un bote. Úsalo para ir a la otra orilla, pero luego déjalo allí, olvídate completamente de él y sigue tu camino. No hay necesidad de cargar la balsa sobre tu cabeza. Si cargas la balsa sobre tu cabeza eres solo un estúpido. Pero eso es lo que sucede. Millones de personas se vuelven demasiado adictas a su método. Y el método puede ser adictivo porque da experiencias muy hermosas. La última barrera es el método, la última barrera es el puente. Simplemente date cuenta de qué se trata, es muy paradójico. El puente puede llevarte a la otra orilla. Por cierto que es una ayuda y deberías estarle agradecido, deberías darle las gracias. Pero puede volverse un problema. Podrás enamorarte del puente y podrás hacer tu casa en el puente. Y si empiezas a vivir en el puente, no eres de esta orilla ni de aquella. Estás en una especie de limbo. Y muchos así llamados practicantes religiosos viven en una especie de limbo. Ni son de este mundo ni de aquel. Se han vuelto adictos al puente, y el puente es hermoso.
De aquí proviene el miedo de Sanai. Sanai dice: temo. Temo que tu ignorancia y tu estupidez te dejen varado en el puente. A todo discípulo se le debe decir esto al comienzo. Un día, el método que te haya ayudado a llegar hasta allí, tendrá que ser abandonado. Cuando su trabajo se haya terminado, no lo lleves ni por un solo momento más. Cuando tu enfermedad se ha ido, tienes que dejar la medicina. Si continúas con la medicina, entonces esta se volverá tu enfermedad. Todos los métodos son métodos, todos los medios son medios. Y si quieres llegar al fin, tendrás que abandonar todos los medios y todos los métodos. Ese es el único modo de entrar en lo último. El amante tendrá que olvidarse por completo del amor y el meditador tendrá que olvidarse por completo de la meditación. Sí, llega un momento en que el meditador no medita porque él mismo se ha vuelto meditación. Ahora la meditación no es una actividad separada. Y llega un momento en que el amante no ama, porque él mismo es amor. No hay nadie separado del amor, el amor se ha vuelto su ser. Él se ha olvidado por completo del amor. Un gran sufí indio, Kabir, dice: desde el día en que me encontré con mi Señor, no ha habido fin para el juego de nuestro amor. Veo con los ojos abiertos y sonrío, y contemplo su belleza en todos lados. Pronuncio su nombre, y cualquier cosa que veo, me recuerda a él. Cualquier cosa que hago, se convierte en su adoración. Donde sea que voy, me muevo alrededor de él. Todo lo que logro es a su servicio. Cuando me acuesto postrado a sus pies. Sea que me levante o que me siente, nunca puedo olvidarlo, ya que el ritmo de su música late en mis oídos. Lentamente, gradualmente, todo lo que haces se convierte en tu oración, en tu adoración. Todo lo que eres se convierte en tu meditación. Dice Kabir: veo con los ojos abiertos y sonrío, y contemplo su belleza en todos lados. Pronuncio su nombre, y cualquier cosa que veo, me recuerda a él. Cualquier cosa que hago, se convierte en su adoración. Donde sea que voy, me muevo alrededor de él, todo lo que logro es a su servicio. Cada acto del devoto o del meditador llega a estar impregnado de su meditación o de su amor. Muy lentamente, no queda hacedor. Tal como los árboles están floreciendo con naturalidad, el meditador está en meditación con naturalidad y el amante está en estado de amor con naturalidad. Pero la estupidez del hombre puede crear problemas. El maestro Sufi Najmaini despidió a un estudiante con estas palabras: tu fidelidad ha sido puesta a prueba. La encuentro tan inquebrantable que debes irte. El estudiante dijo: me iré, pero no puedo entender por qué la fidelidad puede ser una razón para ser despedido. Najmaini dijo: durante 3 años hemos puesto a prueba tu fidelidad. Tu fidelidad al conocimiento inútil y los juicios superficiales es completa. Es por eso que debes irte. La fidelidad a lo inútil es estupidez. La fidelidad no siempre es algo bueno, no es incondicionalmente buena. La fidelidad a lo inútil es algo peligroso. Y hay personas que son muy fieles a su estupidez, que son muy fieles a sus prejuicios, que creen tremendamente en su ignorancia, que están muy apegados a todo lo que han juntado. Es inútil. Hasta podrá ser dañino, podrá ser venenoso. Pero la gente se aferra a cualquier cosa que tenga, no puede soltarla. Entonces, ¿qué decir acerca de las experiencias hermosas, las experiencias espirituales? La gente hasta es adicta a su desdicha, ni siquiera puede abandonar su desdicha. Sigue sufriendo pero no puede abandonarlo, no puede desapegarse de su desdicha. Entonces, ¿qué decir acerca de las experiencias extáticas de la meditación y el amor? El peligro está allí. Si uno puede volverse tan apegado al dolor, uno puede apegarse fácilmente a esas experiencias placenteras, totalmente placenteras que suceden en el camino de la meditación y del amor. Uno puede quedarse varado en el puente. Recuérdalo. No hay ningún método que sea tan valioso que tengas que aferrarte a él. Úsalo, pero úsalo sabiamente. Úsalo cuando es útil, úsalo cuando te ayuda a crecer. Deja de usarlo en el momento en que veas que ahora ya lo has usado lo suficiente y ya no está ayudando a tu crecimiento. Entonces debe ser abandonado. Un maestro es necesario para muchas cosas. Esta es también una de las necesidades, una necesidad muy esencial para el discípulo, que le digan en el momento correcto: ahora detente, es suficiente. Has usado este método, ha sido de gran ayuda para ti, pero cargar con él por más tiempo se volvería perjudicial. La gente vive con una estupidez tan tremenda que si observas su vida te sorprenderás. ¿Cómo se las ingenian? ¿Cómo pueden seguir engañándose? He oído.
Dos obreros irlandeses católicos estaban reparando los cables subterráneos en la calle opuesta a una conocida casa de prostitución. Tenían la ventaja de ver la calle, mientras que a ellos no podían verlos. Llegó un rabino que miró con cuidado en todas direcciones para estar seguro de que nadie lo observaba y rápidamente se metió en la casa. Pat se dio vuelta y le dijo a Mike: «Y mira a ese judío sucio, entrando en esa casa del mal». Pocos momentos más tarde vieron al ministro metodista mirar muy cuidadosamente a su alrededor antes de entrar también a la casa. Nuevamente Pat se dio vuelta y le dijo a Mike: «Mira a ese bastardo pagano entrando a escondidas en esa casa del mal». Y alrededor de una hora más tarde, ¿quién apareció en escena sino el cura párroco, que también miró cuidadosamente en ambas direcciones antes de entrar a la casa? Pat se dio vuelta y le dijo a Mike: «Pobre padre Otrole, me pregunto quién estará enfermo en ese lugar». Ahora es diferente. Ahora es tu propio sacerdote, toda la interpretación ha cambiado. Esto es estupidez. No ser capaz de ver que uno se aferra a las cosas, los prejuicios, apegos y adicciones propios, es estupidez. Y el hombre es realmente muy estúpido. La gente de este ilustra esto con una pequeña parábola. Ellos usan la parábola diciendo que si sueltas una rata en una jaula que tiene muchas habitaciones y en la habitación número 7 pones siempre un pedacito de queso, la rata dará vueltas, buscará en todas las habitaciones y encontrará el queso en la habitación número 7. Lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, entonces la rata va inmediatamente a la habitación número 7. Sabe dónde está el queso. Cuando se acostumbra a ir a la habitación número 7, lo cambias. Pones el queso en la habitación número 3. Ella correrá hasta la habitación número 7, mirará alrededor, no lo encontrará, estará un poco perpleja, correrá alrededor de la casa y empezará a buscar en otras direcciones. Irá 1 o 2 veces a la habitación número 7, todavía con la esperanza. Pero tarde o temprano encontrará el queso en la habitación número 3 y dejará de ir a la habitación número 7. No es así con el hombre. Él continuará yendo a la habitación número 7 por el resto de su vida. Aun si ya no encuentra queso allí, ese no es el asunto. Su fidelidad, su devoción a la habitación número 7, su coherencia. ¿Cómo puede cambiarlo? El cristiano va a la iglesia, sea que el queso esté disponible allí o no. El hindú va al templo hindú. El queso desapareció hace miles de años. El budista sigue adorando a Buda. Sí, allí había queso, pero desde entonces han pasado 25 siglos. Ahora el queso está aquí. El hombre es así. El hombre es el animal más estúpido que hay sobre la tierra. No hay ningún otro animal que sea tan estúpido. Todos los demás animales son sagaces con respecto a esto, inteligentes con respecto a esto. No puedes esperar que una rata siga yendo por siempre, sea que el queso esté allí o no. Al menos ella está alerta. Si el queso no está allí, fin. ¿Por qué seguir recitando el Corán si no encuentras ningún queso allí? Pero dado que tus padres lo recitaban, y ellos tampoco estaban encontrando el queso, pero lo recitaban porque sus padres lo recitaban. Ahora mira. No solo irás tú a la habitación número 7, tus hijos también irán, y los hijos de tus hijos, y continuará. Esto es estupidez. Un derviche errante corrió a donde estaba un maestro sufí sentado en profunda contemplación y dijo: «Rápido. Debemos hacer algo. Un mono acaba de agarrar un cuchillo». «No te preocupes», dijo el maestro, mientras que no sea un hombre. Cuando el derviche vio al mono de nuevo encontró que, claro, había tirado el cuchillo. Los animales tienen una inteligencia propia intrínseca. No hay ningún animal que sea tan estúpido como el hombre. Y la razón es que ningún animal vive a través de su cabeza. Los animales viven a través de su experiencia, tú vives a través de tu cabeza. Tú adoptas un programa ya hecho para tu vida y continúas siguiendo el plan. Y si no lo sigues te sientes culpable. Si no vas a la iglesia te sientes culpable. Mucha gente viene a mí y dice: rezamos, meditamos. Y les pregunto: ¿has estado creciendo mediante eso? Ellos dicen: no está ocurriendo nada. Pero si no rezamos, nos sentimos culpables. ¿Piensas que la rata se sentirá culpable porque esta vez no ha ido a la habitación número 7? ¿Qué le importa la habitación número 7? Todo lo que le importa es el queso. Tú sigues rezando, empiezas a sentirte culpable porque tu padre te dijo que rezaras, tu madre te dijo que rezaras, y si no rezas sientes que estás traicionando a tu padre y a tu madre. Estás traicionando a tu propia inteligencia. Y esa es la única traición acerca de la que hay que preocuparse.
Nunca traiciones a tu inteligencia. Permanece alerta a no traicionar a tu inteligencia, si no te quedarás varado en un lugar o en otro. En el puente. Porque el puente es inmensamente hermoso, no has conocido nada como eso. Si empiezas a entrar en el mundo de la meditación te encontrarás con hermosas experiencias psicodélicas, tan totalmente misteriosas que inevitablemente te quedarás atrapado en ellas. Por ejemplo, un día encontrarás una gran energía que se eleva por tu columna vertebral y que se siente tan refrescante. Repentinamente te sientes transportado a otro mundo. Te sientes tan vivo, hormigueando de vida, y a medida que la energía se eleva más y más en la columna vertebral, tú te vas elevando más y más. Ya no estás más aquí en la Tierra, te has ido a algún otro lugar. Y es tan hermoso, tan gratificante, tan placentero que 1000 orgasmos sexuales no son nada. Simplemente una sola penetración de la energía a través de la columna vertebral hacia la cabeza, y 1000 orgasmos sexuales no son nada. Entonces tú te sentarás todos los días y lo esperarás, rezarás por ello y trabajarás por ello. De algún modo tratarás de ayudar a que la energía se mueva. ¿Sabes cómo fue que los yogis indios empezaron a pararse de cabeza? A causa de esta experiencia. Es una inferencia natural que para la energía será más fácil moverse hacia la cabeza si estás parado sobre ella. Naturalmente, la gravedad funcionará, atraerá tu energía hacia tu cabeza. Cuando estás sentado derecho, la energía encuentra difícil ir hacia arriba porque debe ser bombeada todo el trayecto hacia arriba, debe ser atraída hacia arriba todo el trayecto, en contra de la gravedad. Entonces personas estúpidas inventaron la idea. ¿Por qué no pararte de cabeza? Entonces simplemente se verterá sin esfuerzo. Y a veces ocurre, parado de cabeza es más fácil. Pero quedas atrapado, varado. Y la experiencia es tan hermosa, tan del otro mundo, tan soberbia y tan independiente, ahora no dependes de una mujer ni de un hombre. Eres totalmente independiente, eres libre y estás disfrutando todo lo que ninguna relación amorosa puede darte jamás. Estás varado. Es así como la gente se vuelve adicta a las drogas. Estas son drogas internas. También son parte de la química de tu cuerpo. No hay nada de espiritual en la Kundalini, es tan fisiológica como tu sangre. Es realmente la electricidad de tu cuerpo, juntándose en la base de la columna vertebral. Cuando allí hay realmente demasiada, empieza a elevarse por la columna vertebral y el movimiento mismo de la electricidad te pone en un estado alterado. Pero realmente no es diferente. Sea que tomes LSD o que pruebes algún método de posturas de yoga para crear esa droga interna, es lo mismo. Puede suceder por medio del ayuno, puede suceder por medio de ciertos ejercicios de respiración, porque cuando te ejercitas de un cierto modo esto cambia la química de tu cuerpo. Ciertas glándulas son presionadas y esto cambia tu química interna. Cuando respiras con un cierto método, con un cierto proceso, entra más oxígeno, sale más dióxido de carbono, y el equilibrio cambia dentro de ti. No estoy diciendo que no disfrutes estas cosas, solo recuerda que estas son experiencias hermosas pero no deberías quedarte varado. El puente es inmensamente psicodélico, y a medida que vayas llegando más y más cerca de la otra orilla, las experiencias se volverán más y más extáticas y exóticas. Ten cuidado, porque cuanto más extáticas sean, más posible es que pienses, he llegado. Él es el proveedor tanto de la fe como de los bienes mundanos. Él no es otro que el que dispone de nuestras vidas. Él no es un tirano, por cada cosa que toma devuelve 70 veces más. Y si cierra una puerta, abre otras 10 para ti. Sanai dice. Recuerda, cuando estas experiencias espirituales, estas así llamadas experiencias espirituales, empiecen a ocurrir, recuerda que tú no eres su hacedor, nuevamente es un regalo de él. Entonces no te volverás adicto. Si piensas, soy el hacedor, me he convertido en un Siddha y lo he logrado, ahora soy capaz de crear estas experiencias, entonces estás atrapado, tu ego ha regresado por la puerta de atrás. Solía sentirse fortalecido teniendo más dinero, teniendo una casa más grande, teniendo una mujer hermosa, esto y aquello. Ahora, el mismo ego está disfrutando de otro juego. Las experiencias espirituales. Sanai dice. Si te vuelves egoísta de cualquier modo acerca de las experiencias que te suceden en el camino, te volverás adicto a ellas y te quedarás varado en el puente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerda, Él es el proveedor tanto de la fe como de los bienes mundanos. Él no es otro que el que dispone de nuestras vidas. Él no es un tirano, por cada cosa que toma devuelve 70 veces más. Y si cierra una puerta, abre otras 10 para ti. Recuerda que todo viene de Él.
Esto es posible solo en el camino del amor. En el camino de la meditación quedas solo. Hay más peligro de que el ego surja en el camino de la meditación que en el camino del amor porque estás totalmente solo. No hay Dios. No puedes entregarte a nada, no puedes usar a Dios para que te proteja de ti mismo. Pero en el camino del amor, esa hermosa ayuda está disponible. Recuerda, Él no es un tirano. ¿Por qué? Porque es necesario que recuerdes otra cosa. Cuando suceden estas experiencias hermosas, simultáneamente suceden también muchas experiencias dolorosas porque estás siendo desarraigado de tu identidad, de tu vieja identidad, y entonces hay dolor. Toda vez que entres en la nueva realidad habrá gran dicha, y toda vez que seas desarraigado de la vieja, habrá gran dolor. Habrá noches y días, habrá momentos de dolor y de placer. No tomes esos momentos de placer como tu propia creación. Entrégaselos a Dios. Él es el proveedor de todo. Él es el dador de la vida misma. Y luego viene el dolor y viene la agonía y estás en gran caos y confusión, una noche oscura del alma, no te preocupes. Recuerda, Él no es un tirano. ¿Cómo podría serlo? Él es la fuente de tu vida. Él es tu madre, tu padre. Por cada cosa que toma devuelve 70 veces más. Recuérdalo. Sí, sucede exactamente así. Si tienes que sufrir un poco, recuerda, se te dará 70 veces más. Cualquier cosa que te sea quitada, se te dará mucho más, porque aquello que te es quitado es ilusorio y lo que va a suceder te será mucho más real. Y a cada paso habrá de ser así, a cada paso te volverás más y más rico. Pero tendrás que estar preparado para una cosa. Tendrás que pasar por muchos fuegos. Cada experiencia de pasar por el fuego es una nueva experiencia de crecimiento. Al pasar por el fuego habrá dolor, un dolor total, pero en el momento en que salgas verás de qué se trataba, verás que había que pasar por él. Ahora estarás en un plano más alto y llegarán a estar disponibles para ti alegrías muy superiores. Es pasando por el fuego que uno se vuelve oro puro. Recuerda, Él no es un tirano. Eso te ayudará. Él no es sádico, Él no disfruta torturándote. Si tú sientes la tortura, esa es tu interpretación. Él simplemente está haciendo que haya más y más alegrías disponibles para ti, pero tú tienes que abandonar tus juguetes. Y abandonar tus viejos juguetes es doloroso. El dolor es creado por tu apego a los juguetes. Creemos inmensamente en nuestros juguetes. Y sabemos que son juguetes, pero aún así creemos en ellos, tal es nuestra necedad. Sabemos que el dinero es un juguete y que nos será quitado cuando llegue la muerte, todo nos será quitado. Pero aún así seguimos juntando cosas, y entre tanto tenemos la esperanza de que esto les sucede a todos pero a mí no me va a suceder. Yo soy especial, yo soy una excepción. Nadie es una excepción. Todo te será quitado. Pero seguimos jugando, seguimos creyendo en nuestras fantasías, seguimos proyectando. Una ratona francesa y un elefante van al magistrado y piden un permiso especial para casarse enseguida. El magistrado mueve la cabeza y dice que es imposible, porque los elefantes y los ratones simplemente no van bien juntos. Y la pequeña ratona lo mira con lágrimas en los ojos y dice: pero por favor, monsieur magistrado, tenemos que hacerlo. La gente sigue creyendo cosas absurdas. Ahora la pequeña ratona piensa que está embarazada. Tenemos que hacerlo. Ahora no hay modo de evitarlo. Observa tus propios aspectos absurdos. Observa tu propia vida, lo que sigues haciendo. Es tan ridículo el modo en que vive la gente, el modo en que malgasta su vida. Y cuando estos juguetes te sean quitados, y tienen que ser quitados, si no nunca madurarás, habrá dolor. En el camino del amor, Dios está disponible para ti. Él no es un tirano, por cada cosa que toma devuelve 70 veces más. Y si cierra una puerta, abre otras 10 para ti. Pero el problema está en la mente humana. La mente humana se enfoca en ciertas cosas. Por ejemplo, si te has acostumbrado a pasar por una puerta, creas una especie de visión túnel. No puedes ver ninguna otra puerta. Solo ves esa puerta, te vuelves inconsciente de las otras puertas. Y cuando esa puerta única se cierra entras en pánico a causa de tu visión túnel. El hombre que está buscando a Dios tiene que aprender a abandonar la visión túnel, tiene que aprender a permanecer alerta y disponible a todas las posibilidades. Si una puerta se cierra, 10 puertas se abren inmediatamente para ti. Esta no es una declaración filosófica, es simplemente un hecho. Pero tú solo miras a través de tu pasado. Estás tan obsesionado por el pasado que no puedes ver que se están abriendo otras puertas.
Ni siquiera puedes creer que hay otras puertas. Solo conoces una puerta, se ha vuelto familiar para ti. Puedes salir y entrar por esa puerta mecánicamente, sin conciencia. Esta no es necesaria. Te has habituado a ella. Ahora se cierra, y hay gran dolor, gran miedo y gran agonía. La agonía no está ocurriendo porque la puerta está cerrada, la agonía está ocurriendo porque tú tienes visión túnel. No puedes ver ningún otro lugar, solo tienes una visión enfocada. Permite que tus ojos sean un poco más amplios. Y recuerda, Sanai dice que Dios nunca cierra una puerta a menos que ya haya abierto 10 para ti. Entonces simplemente mira a tu alrededor y las encontrarás. Y esa es también mi experiencia, trabajando con miles de meditadores. Sucede cada día. Toda vez que una puerta se cierra, y las puertas viejas tienen que cerrarse, de no ser así, ¿cómo crecerás y ascenderás? Si sigues pasando siempre por la misma puerta, entonces no es posible la transformación. Las puertas deberán cerrarse para que te veas forzado a moverte desde un nuevo ángulo hacia una nueva dimensión. El maestro intenta cerrar tus puertas viejas de todas las maneras. Y es por eso que también hay miedo del maestro. Y es por eso que la gente se mantiene a distancia, se mantiene a cierta distancia para poder escapar. Si las cosas se vuelven demasiado, si se vuelven insoportables, siempre pueden escaparse. Y toda vez que una puerta se cierra, duele. Pides crecer, pero toda vez que una puerta se cierra, duele. Te enojas, te enfureces. Y no entiendes la aritmética simple. Si deseas el crecimiento, siempre tendrás que estar listo para pasar por nuevas visiones, nuevos territorios, nuevos planos. Y lo viejo no es peligroso, es seguro y conveniente. Eso lo sé y todos los maestros lo saben. Pero si permaneces con lo viejo, tú sigues siendo lo viejo y tú permaneces muerto. La vida está con lo nuevo. Cada momento tiene que ser una muerte y una resurrección. Muere al pasado a cada momento. Y es aquí donde el discípulo es puesto a prueba. Esa es la primera prueba. Cuando una puerta se cierra, el discípulo cree que otras 10 deben haberse abierto. Se olvida de la puerta cerrada y empieza a mirar alrededor buscando las puertas que deben haberse abierto. Eso es confianza. Confía en la vida, confía en Dios, confía en la existencia. Para Él eres un tesoro, más que tú para ti mismo. Recuerda, Dios te creó. No puede ser innecesario, no puede ser accidental. Y Dios te ha creado tan único, tan individual, que no hay otro tú como tú. Tú eres el único. Nunca ha creado otra persona como tú antes, y nunca creará otra persona exactamente igual a ti. Observa qué respetuoso ha sido contigo. Dios no es como una línea de montaje de la que van saliendo los autos Ford, el mismo auto Ford, millones de autos Ford, todos iguales. Dios es un creador, no una línea de montaje. Cada individuo ha sido hecho, no de acuerdo con un molde, no de acuerdo con un cierto patrón fijo. A cada individuo se le ha prestado atención individual. Él te ha pintado individualmente, te ha cortado de un cierto modo, te ha dado una cierta forma, un cierto ser. Eres único, eres original, no eres una copia. Para Él eres un tesoro. Y ciertamente eres su creación. Si tú estás perdido, es su pérdida. Para Él eres un tesoro, más que tú para ti mismo. Y este es un hecho muy obvio. La gente no se ama a sí misma, no se respeta. Al contrario, se condena. Todos son autocondenadores. Eso es lo que te han traído los sacerdotes una y otra vez, en todo el mundo. Has sido condicionado a condenarte a ti mismo. Y sigues condenándote. No piensas en ti como en algo de valor. Y esta es una de las barreras más grandes. Ámate, respétate, y estarás respetando a Dios. Porque respetar la pintura es respetar al pintor, y amar la poesía es amar al poeta. Y tú eres la poesía y eres la pintura. Tú eres la música creada por Él. Tú eres la prueba visible de que Dios existe. La creación es la prueba visible de que el Creador existe. Ama la creación, gózala, celébrala. Este es el único modo de celebrar a Dios. Y tú eres la creación más cercana. El hombre que se condena a sí mismo no se puede amar y no puede amar a nadie. Y el hombre que se condena a sí mismo, condena a toda la existencia. El mundo está lleno de estos condenadores, ellos han envenenado a todos. Y lo primero que un maestro tiene que hacer con el discípulo es sacar todo este veneno de su ser. El mayor problema es hacerte respetuoso de ti mismo, hacerte consciente de que eres precioso, que eres incomparable, que tienes en ti un gran potencial, que en ti un Buda está oculto, que en ti hay una semilla de Buda.
Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Deja tus bajas pasiones y ven a mí. Sanai dice, como todos los maestros han dicho siempre, ven a mí. Pero tendrás que dejar unas pocas cosas, solo entonces podrás venir al maestro. Si no puedes dejar esas pocas cosas, te quedarás con los sacerdotes y nunca encontrarás al maestro. Y los sacerdotes son los enemigos de todos los maestros. El sacerdote nunca es el maestro, y el maestro nunca es el sacerdote. No pertenecen a la misma dimensión. El sacerdote no tiene nada que ver con Dios. El sacerdote ha hecho de Dios un negocio. Está explotando la hipótesis de Dios. El sacerdote es tan feo que ni siquiera puede dejar sin explotar la idea de Dios. De acuerdo con una historia, cuando Dios creó el mundo y vio que era bueno, Satán se unió a él en su apreciación y, mirando una maravilla tras otra, exclamó: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Hagamos de esto una institución. Ahora, ese es el sacerdote. El sacerdote hace de todo un negocio, hace de todo una institución. Cada insignia de los grandes Budas es reducido finalmente a una institución, a una iglesia. El sacerdote está al servicio de Satán. Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Y es el sacerdote el que te sigue alimentando con cuentos de hadas. Habla de Dios y habla del cielo y el infierno, de los ángeles, de las recompensas que se les darán a los virtuosos y los castigos que tendrán que sufrir los pecadores. Estos son todos cuentos de hadas. Ten cuidado. El sacerdote es un vendedor al servicio de Satán. Y todo el trabajo del sacerdote consiste en decorar cuentos de hadas. Él sigue inventando más y más cuentos de hadas. No tiene interés en la verdad, de hecho, tiene mucho miedo de la verdad. Entonces, toda vez que hay un hombre como Buda, el sacerdote está contra él. Cuando hay un hombre como Jesús, el sacerdote está contra él. Inmediatamente el sacerdote se vuelve alerta, hay peligro. Porque estas personas como Buda y Jesús están en contra de los cuentos de hadas. Ellos destruirán toda la tontería infantil que ocurre en nombre de la religión. Y el sacerdote vive de eso, y a lo largo de las épocas se ha vuelto realmente hábil. El sacerdote es el vendedor más grande del mundo. Un hombre entró en un almacén y pidió 5 centavos de sal. El propietario preguntó: ¿qué tipo de sal quieres? ¿Qué tipo de sal quiero? Quiero sal, común y corriente. ¿Cuántos tipos de sal hay? Ja, ja. Se rió el dueño del negocio. Todo lo que no sabes de sal. Ven conmigo. Y lo llevó escaleras abajo y le mostró el sótano que contenía no menos de 40 o 50 barriles de sal. El cliente estaba asombrado. ¿Todas estas son sales diferentes?, preguntó. Sí, son todas diferentes. Tenemos sal de todos los precios y para todos los usos. Dios mío, eres un especialista. Supongo que si tienes todos estos barriles de sal de diferentes tipos, debes vender enormes cantidades de sal. Realmente debes saber cómo vender sal. Oh, dijo el otro, yo no soy tan bueno vendiendo sal, pero el hombre que me la vendió toda a mi muchacho, él sí que puede vender sal. El sacerdote está continuamente inventando cuentos de hadas. Y los inventa para todo tipo de gente, para todo tipo de mentes. Es por eso que en la Tierra hay 300 religiones, eso significa 300 tipos de cuentos de hadas, disponibles en todas las medidas, disponibles a todos los precios, disponibles de acuerdo con la necesidad de cada uno. De no ser así, ¿cuál es la necesidad de que haya 300 religiones en la Tierra? No hay 300 ciencias en la Tierra. La ciencia es una porque el enfoque científico es uno y el fundamento de la ciencia es uno. La religión será una, si los sacerdotes desaparecen y solo están allí Budas y Baudins y Sanais y Sosans, habrá una sola religión. Habrá en el mundo un tipo de religiosidad, ninguna religión de hecho, un tipo de religiosidad. Tendrás que abandonar tus cuentos de hadas. Cristianos, hindúes, musulmanes. Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Deja tus bajas pasiones y ven a mí. Hay pasiones bajas. Dinero, poder, sexualidad, codicia, enojo, posesividad, y demás. Y el hombre vive solo en esas bajas pasiones. No hay nada de malo en ellas, son los cimientos del templo de la vida. Pero si hay solo cimientos y no hay templo, entonces los cimientos son totalmente inútiles. Son útiles en el contexto del templo. Si se construye todo el templo, entonces los cimientos son útiles. Pero si el templo no se construye nunca y sigues construyendo por siempre solo los cimientos, esto es totalmente en vano, sin propósito, un mal gasto de vida y de energía. Sigmund Freud se ocupó solo de las bajas pasiones.
Esa es su deficiencia. Y a causa de esto, el psicoanálisis todavía no ha sido capaz de volverse un templo. Es solo un cimiento desnudo. Todavía no es una casa en la que puedas vivir. Él le escribió una vez a un amigo: siempre me he confinado a la planta baja y al sótano del edificio llamado hombre. Aldous Huxley dijo una vez que él debería haber dicho el sótano más bajo. El hombre tiene un sótano, eso es verdad, pero también tiene un altillo. El hombre es inconsciencia, es verdad, pero también tiene el potencial para la superconsciencia. Y a menos que empieces a buscar la superconsciencia te quedarás en el sótano, o incluso en el sótano más bajo. Te quedarás arrastrándote sobre la tierra, y tienes la capacidad de volar. Puedes volverte una mariposa, y no estás abriendo tus alas porque tu apego a la tierra es demasiado. Ese apego debe ser transformado. Tienes que empezar a mirar a las estrellas. Eso es lo que los sufís llaman adab. Estar en la presencia del maestro. Los hindúes lo llaman satsang. Estar en la presencia del maestro significa mirar a las estrellas, volverse consciente del altillo, de que algo más elevado es posible en ti. Deleítate en que no estás terminado así como estás, puedes tener alas, puedes volar tan alto como desees, ni siquiera el cielo es el límite. Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Deja tus bajas pasiones y ven a mí. Y hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas mundanas se quedan en el sótano, ocupándose de las bajas pasiones. Y los así llamados del otro mundo, los religiosos, se ocupan de sus cuentos de hadas. Y ambos están perdidos. El buscador real abandonará dos cosas. Primero abandonará los cuentos de hadas, es por eso que Sanaí menciona primero. Levántate, acaba con los cuentos de hadas. Lo primero es abandonar los cuentos de hadas, las invenciones de los sacerdotes. Y luego, lo segundo es: observa tus bajas pasiones porque en tus bajas pasiones está oculta una gran energía. Si es liberada, se volverá el puente que unirá la tierra y el cielo. Y ven a mí. Tienes que darte cuenta que es su guía la que te mantiene en el camino. Y no tu propia fortaleza. Pero Sanaí te recuerda nuevamente que en el camino del amor hay que recordar esto continuamente, no tienes que olvidarlo ni por un solo momento. Tienes que darte cuenta que es su guía. Recuerda siempre que si empiezas a moverte hacia Dios, es Él quien te ha elegido. No pienses ni por un momento: mira, soy un gran buscador de Dios. No soy un hombre común, no soy mundano, no soy como esas criaturas mundanas. Soy un hombre espiritual. Busco a Dios, no busco dinero ni poder. Has caído otra vez. Has caído otra vez al sótano. El ego ha regresado. Nunca pienses ni por un momento que eres tú quien está buscando a Dios. Al contrario, en el camino del amor, recuerda que debe ser Él quien te ha llamado, de no ser así, ¿cómo podrías haberlo buscado? Debe haber sido Él quien te ha elegido, debe ser Él quien está atrayéndote. Debe ser Él quien de algún modo desconocido y misterioso te está llevando lejos hacia una existencia desconocida. Es Él quien ha tomado posesión de ti. Tienes que darte cuenta que es su guía la que te mantiene en el camino. Y nunca pienses ni por un momento: es por mi fortaleza que estoy en el camino. No. Si piensas que es a causa de tu fortaleza que estás en el camino, ya te has ido por un camino equivocado. Ya te has vuelto un egoísta. Has creado la separación entre tú y Dios. Es Él quien me mantiene en el camino. Es Él quien me sigue recordando que no vaya por un camino equivocado. Platón usaba una hermosa palabra para la verdad. La palabra es aletheia. Significa sin olvido. No olvidar. Significa recordar constantemente. La verdad es recordar constantemente. La verdad es no olvidar ni por un momento que Dios es. Solo Dios es. Él me ha dado la vida, Él me ha dado el deseo de buscar la verdad, Él me ha elegido para que lo busque. Él debe haberme llamado de algún modo misterioso, de no ser así, ¿cómo podría haberme movido en su dirección? El amante se recuerda continuamente. Es el amado quien funciona como un imán: estoy siendo atraído, estoy siendo arrastrado. No es mi trabajo, es su gracia. Y si puedes recordar esto, que es su gracia, el ego no surgirá. Y lentamente, el ego será abandonado. Y cuando el ego es abandonado, has llegado, entonces los tres son uno. Entonces el amante, el amado y el amor son uno. Has entrado en el jardín. El Adhika.